por dos genes o dos alelos. Otra característica de esta herencia es que no es influenciada por el medio ambiente. Si el medio ambiente influye, ya no se considera una herencia de tipo mendeliano, ¿no? Entonces, esa es otra característica, que no hay influencia del medio ambiente. Otra característica es que participan genes únicamente nucleares. Ya vamos a ver que existen otros genes que también intervienen en la expresión de rasgos. Para este tipo de herencia únicamente se consideran aquellos cuya información sea de tipo de ADN nuclear. Y por último, de que mantiene una carga cromosómica completa para la especie. Es decir, que en nuestra especie, 46 cromosomas es considerado o se mantiene dentro de una herencia de tipo mendeliano. Si tiene más, si tiene menos, ya también se descarta como una herencia de tipo mendeliano. Bien. Vamos a hablar ahora de unos conceptos asociados a esta forma de transmisión. Uno es el concepto de gen. ¿Qué se considera como gen? Una secuencia de nucleótidos, como están ustedes viendo aquí. Recuerden que el ADN es una cadena larga, ¿verdad? Extendida, que recibe también el nombre de cromatina, cuando está así en esa forma extendida, la cromatina. Sin embargo, esa larga cadena de ADN de cromatina está dividida por secciones, que son lo que llamamos un gen. Y un gen es una secuencia de nucleótidos. Recuerdan que la unidad estructural del ADN son los nucleótidos. Entonces, esa secuencia de nucleótidos correctamente ordenadas, ¿cierto? Y que guardan la información para fabricar más ADN o proteína, a eso se le considera un gen, ¿sí? Bien. Otro concepto tiene que ver con el concepto de alelo. Aquí está lo que yo les decía, ¿cierto? Algo que aportó Mendel, dentro de las muchas cosas que aportó, tiene que ver precisamente con que cada rasgo está determinado por dos genes o alelos. ¿Sí? Gen o alelo es lo mismo. Sin embargo, se habla alelo, o se usa el término o concepto de alelo para determinar las variaciones que puede presentar ese gen. ¿Ven? Entonces tendremos alelos dominantes, tendremos alelos recesivos, ¿sí? Algo que aportó Mendel en sus descubrimientos fue que había algunos que eran dominantes, alelos dominantes, y lo representó con letra mayúscula, eso se lo debemos a él, y otros alelos que eran recesivos, entonces él lo representó con letra minúscula, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esa característica típica de la herencia mendeliana de que cada rasgo está determinado por dos genes. Hasta ahí aportó Mendel. Ya luego la genética moderna se dio cuenta que hasta cierto punto él tenía razón para este tipo de casos, y que cada alelo era aportado por un cromosoma, como ustedes lo están viendo ahí, ¿sí? Aquí estamos viendo un cromosoma, ¿sí? Ahí está uno de los genes o alelos, y en el otro cromosoma está el otro gen o alelo. Entonces, cuando los dos alelos se encuentran, determinan el rasgo o la enfermedad en algunos casos. Bien, acá está otro concepto, que es el concepto de individuos homocigóticos. Aquí los estamos viendo, ¿sí? Se considera que un individuo, esto que están viendo ustedes de color azul, que lo voy a subrayar, tiene que ver con los cromosomas, ¿sí? Este es un cromosoma, aquí lo estamos viendo, y este es otro cromosoma, para que entiendan esa simbología. Y aquí tenemos, este cromosoma aporta un alelo, y este otro cromosoma aporta el otro alelo. Estos alelos, por estar en letra mayúscula, son dominantes, ¿sí? Y determinan un rasgo, que es el pelaje negro de este individuo. Entonces se dice que este individuo tiende a ser un individuo homocigótico, ¿sí? Tiende a ser un individuo homocigótico dominante, porque tiene, repito, los dos genes dominantes y son iguales. Por eso se usa el término de homocigótico. Homo significa igual. Bien. En este otro caso tenemos otro individuo, ¿verdad? Aquí está un cromosoma, este es el otro cromosoma. Aquí tenemos que este cromosoma aporta un alelo y este otro cromosoma aporta el otro alelo. Pero fíjense que estos alelos son recesivos porque están representados por letra minúscula. Entonces este individuo, para ese rasgo específicamente, es un individuo homocigótico recesivo. ¿Bien? Para ese rasgo. Vamos a ver que digamos, hay rasgos que pueden ser homocigóticos dominantes, otros pueden ser homocigóticos recesivos, ¿no? Y esos dos alelos, o genes están determinando específicamente un rasgo, o sea, para ese rasgo únicamente, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos lo que son los individuos homocigóticos dominantes e individuos homocigóticos recesivos. Esto que ustedes están viendo acá es lo que llamamos razas puras. Los individuos homocigóticos son considerados razas puras. ¿Por qué? Porque tienen básicamente los dos genes igual, ¿no? Entonces, de pronto te he escuchado en alguna terminología, etcétera, ¿no? Que es raza pura. Es raza pura porque es homocigótico para esas características de esa raza. Bien, y aquí abajo tenemos otra condición distinta. ¿Sí ven? Aquí este cromosoma que estamos viendo acá aporta un gen dominante y el otro cromosoma aporta un gen recesivo, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Este individuo, para ese rasgo, se dice que es un individuo heterocigótico. El prefijo hetero significa diferente, ¿no? Por eso heterocigótico, ¿sí? Ahora, en este caso estos individuos van a ser heterocigóticos porque presentan dos alelos diferentes, uno dominante y uno recesivo, ¿sí? Fenotípicamente se va a expresar obviamente el dominante, como están viendo en la imagen. ¿Ven? En este caso el pelaje negro es el alelo gen dominante y ese es el que se manifiesta fenotípicamente. Pero el individuo dentro es portador de un gen de tipo recesivo, ¿no? Esto es lo que se conoce como razas híbridas. ¿Ven? Esto es lo que se conoce como un híbrido. Ya no es considerado una raza pura. Bien. Tenemos otro concepto que es el concepto de genotipo. Se considera genotipo aquellos rasgos genéticos que tiene el individuo, es decir, toda la carga genética, todos los genes que un individuo porta en su ADN, a eso se le conoce como el genotipo, ¿sí? Hay otro concepto que es lo que se conoce como un fenotipo. Ya el fenotipo es la manifestación física, ¿verdad?, observable de esos genes. Entonces, esos rasgos físicos que el individuo porta es lo que llamamos un fenotipo, ¿sí? Ahora, fíjate que no todos los genes se expresaron, ¿ves? Pero eso no quiere decir que usted no los porte, usted los carga. Que no se hayan expresado fenotípicamente no quiere decir que usted no los tenga. Eres un portador de esa información, pero no se logró manifestar, de pronto porque fue solapado por un gen dominante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, usted porta la información y en algún momento más adelante se puede manifestar, ¿no? Bien. Y hay un término intermedio que no está aquí, pero yo se lo voy a colocar, que es el concepto de endofenotipo. ¿Qué es el endofenotipo? El prefijo endo significa dentro. El endofenotipo se refiere a los rasgos fisiológicos que tiene un individuo, ¿sí? Así como tenemos rasgos físicos, también tenemos rasgos fisiológicos. ¿Ven? Por ejemplo, algunos de ustedes puede que tengan genes que han determinado la producción de ciertas sustancias como enzimas, neurotransmisores, receptores, hormonas, anticuerpos, etc. El endofenotipo, o endofenotipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes tienen rasgos fisiológicos que, por ejemplo, hace que usted duerma o tenga un ciclo de sueño de 6 horas y duerme y descansa. Otro de pronto tiene o carece de ese gen que le permite que tenga que tener un ciclo más largo de 8 horas. Entonces fíjate que ahí ya no hay una diferencia de tipo endofenotípico. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen, digamos, genes que codifican enzimas que le permiten procesar mejor ciertas sustancias que usted quiere y por eso usted difícilmente sube de peso o gana de peso. En cambio hay otras personas que no tienen esos genes y por lo tanto pues no producen esas enzimas y ganan fácilmente peso.
Ahorita con toda esta situación lo estamos viendo a nivel inmunológico. Fíjate que estamos ante el mismo agente, ¿verdad? Patógeno, que es un virus, pero fíjate que de acuerdo a las características endofenotípicas de los individuos, a uno le cae y no le hace absolutamente nada, ¿cierto? Es completamente asintomático. A otra persona el mismo germen le cae y le produce unas manifestaciones o síntomas leves. A otra le cae y le produce unos síntomas o manifestaciones, digamos, agudas. Y a otra le cae y le genera unas manifestaciones crónicas, y dentro de ese grupo, ¿cierto? Puede generar, o es lo que está generando la muerte. ¿Por qué esa variación si estamos ante el mismo agente patógeno? Porque definitivamente los endofenotipos de cada uno de nosotros son particulares, así como somos por fuera diferentes, también por dentro tenemos rasgos, digamos, muy particulares, ¿no? Bien. Otro concepto es el concepto de locus, ¿sí? Se considera el locus, así como ustedes lo están viendo, esto es un cromosoma, lo que estamos viendo acá de este lado, en la imagen izquierda, esto es un cromosoma, y aquí de este otro lado, este es otro cromosoma. Aquí nos está mostrando lo que se llama el locus, la posición que tiene el gen en el cromosoma, ¿sí? Y ya desde hace unos años, ¿verdad? Eso fue un proyecto que empezó, yo recuerdo estaba en el colegio cuando se hablaba del proyecto del genoma humano, desde que empezaba hace unos 30 años atrás a leer el cromosoma, toda la genética, todos los genes que tenían los humanos, y ese proyecto culminó hace un par de años y se logró determinar todos los genes que estaban en la población humana, ¿no? Y se encontró que efectivamente los genes tenían locus, es decir, posiciones muy determinadas, y por eso se pueden rastrear fácilmente. Sin embargo, en algunos casos específicos, el gen no está en ese locus, sino está en otro locus. Ya eso es una mutación que puede generar una ventaja evolutiva, ¿cierto?, en el individuo, o puede generar una desventaja evolutiva al generar algún tipo de enfermedad al no estar en la posición que está, ¿no? Bien, les repito, locus, la posición del gen en el cromosoma. Bueno, hasta ahí tiene que ver con los conceptos. Ya vimos características, ya vimos lo que eran los conceptos asociados a este tipo de genes. Bien. Quiero mostrarles a ustedes, para poder entender lo que vamos a hablar a continuación, esto que ustedes están viendo es lo que se conoce como un cariotipo humano. Ahí están viendo ustedes nuestros 46 cromosomas. ¿Ven? Obviamente esos cromosomas que estamos viendo ahí, recuerden, son cromosomas profásicos, cromosomas que han sido producto de una condensación del ADN cuando la célula ha entrado en división. Eso no quiere decir que si usted saca los cromosomas los va a encontrar así ordenaditos. No, eso realmente se ha establecido esa organización por una convención internacional, que es la convención de Denver, donde se estableció que para estudiarlos había que ordenarlos, y bueno, se estableció ya a nivel científico este tipo de organización. ¿Cómo se obtienen esos cromosomas? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es poner a dividir la célula. Recuerden que si yo quiero ver cromosomas, tengo que poner a dividir la célula. Si la célula no está en división, no se van a formar cromosomas. Va a estar la cromatina en forma extendida. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pongo a dividir la célula, ¿verdad? Y la voy monitoreando, la voy observando en el microscopio. Cuando ya llega a la fase intermedia, que es la mitosis, sobre todo me interesa la profase, que es cuando se ven los cromosomas profásicos ya condensados, ¿verdad? Lo que hago es que utilizo una sustancia que se llama la colchicina, que me permite detener, congelar la célula en ese momento. Ya para ahí. Al utilizar la colchicina, todos los mecanismos moleculares se inhiben. Luego, porque recuerden que este proceso es rápido, ¿no? En media hora ya la célula ha hecho su proceso de mitosis, hay que congelarla. Bien, una vez se detiene ese proceso, entonces lo que se hace es que se rompe la membrana celular y la membrana nuclear, e inmediatamente se riegan todos esos cromosomas. Y luego se comienzan a ordenar con base en esta convención, repito, que permite organizar. Si ustedes ven, están organizados de mayor tamaño, aquí estamos viendo la pareja número 1, hasta los que están acá abajo, que es de menor tamaño, ¿sí? Van los grandes, los medianos y los pequeños. Y si ustedes ven, cada cromosoma tiene un homólogo. Lo veíamos también cuando hacía el proceso de meiosis, hace esto, que era el proceso de apareamiento, cuando veíamos en la profase de la meiosis 1. Yo les hablaba de que había un proceso de apareamiento. Algo similar se hace dentro de la célula en ese estadio para distribuir la información. ¿Ven? ¿Por qué razón cada cromosoma tiene otro muy parecido, o igual a él, prácticamente es igual? Por esta razón. Se lo voy a explicar. Resulta que, si usted recuerda, el espermatozoide, ¿verdad?, en su formación, terminaba con 23 cromosomas. ¿Sí? Y el óvulo de la mujer también terminaba con 23 cromosomas. Cuando estos dos se unen, ¿verdad?, se fecunda, se da la fecundación, se produce una célula, que es la primera célula, que es una célula germinal con 46 cromosomas en nuestra especie, producto de la suma de los 23 cromosomas del esperma y 23 cromosomas del óvulo. ¿Sí? Y a partir de ahí esa célula se va a comenzar a dividir por mitosis para formar todos nuestros tejidos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que este cromosoma, aquí se lo voy a resaltar, cromosoma venía en el espermatozoide, y este otro venía en el óvulo. ¿Sí? Lo mismo acá, este lo aportó el esperma y este lo aportó el óvulo, este lo aportó el esperma y este lo aportó el óvulo. Por eso cada cromosoma tiene un homólogo, tiene otro cromosoma igual a él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el par? En este último par que ustedes están viendo acá, que se conoce como el par sexual. Fíjate que hay una diferencia, salvo en el hombre, porque en la mujer pasa lo mismo. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos viendo femenino, veríamos dos cromosomas iguales a este, dos cromosomas X. Pero en el caso del hombre, se ve un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Por qué ocurre eso? Veamos acá. Ya decíamos en clases anteriores que el hombre es el que determina el sexo, ¿sí? Porque resulta que en el caso del hombre, nuevamente volvemos a la meiosis, cuando se está dando la meiosis, ¿sí?, dentro de esos 23 cromosomas va a haber uno, ¿cierto?, que tiene el cromosoma Y, es decir, este pequeñito que ustedes están viendo acá, y otros espermatozoides tienen el cromosoma X, es decir, este cromosoma que está aquí. Y se puede evidenciar, es fácil verlo porque los cromosomas X, como el cromosoma es mucho más grande, obviamente el tamaño de estos espermatozoides es más grande, ¿ven?, que los espermatozoides que tienen el cromosoma Y. Ahora, en el caso de la mujer, todos sus óvulos, y produce o madura uno, porque sabemos que produce varios, pero madura uno o maduran otros, ¿cierto?, 2, 3, etc. En ese óvulo únicamente va a venir un cromosoma X. Todos los óvulos que la mujer produzca tienen el cromosoma X, no tienen otro tipo de cromosoma. Entonces, ¿qué pasa? Que si este óvulo se une a este espermatozoide, pues va a dar esta condición XY, como están viendo ustedes acá. Pero si este cromosoma o este óvulo que tiene el cromosoma X es fecundado por este espermatozoide que tiene también el cromosoma X, lo que nos va a dar es una mujer que tiene XX. ¿Sí? Es para que ustedes entiendan por qué ocurre esto. Bien. Dentro de los cromosomas, vamos a ver también, permítanme borrar aquí un momento, listo. Dentro de los cromosomas vamos a ver que existen diferentes tipos de cromosomas. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí están agrupados grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, el par sexual, ¿sí?, por la convención de la cual hemos hablado. Vamos a ver que en la naturaleza existen 4 tipos de cromosomas, pero la especie humana solamente tiene 3 tipos de cromosomas, que se los voy a pintar. Este primer par de cromosomas, voy a tomarlo como ejemplo, voy a repintar aquí el centrómero, recuerden que es el que une las dos cromátides hermanas. ¿Sí? Si yo lo repinto, vamos a ver que este cromosoma tiene dos cromátides del mismo tamaño. ¿Ven? Por eso este cromosoma recibe el nombre de cromosoma metacéntrico. Este es un cromosoma metacéntrico, aquí se lo voy a escribir. ¿Sí? Cromosoma metacéntrico, es el que tiene, o está dividido en dos partes iguales, o tiene sus dos cromátides del mismo tamaño. Son cromosomas metacéntricos.
Este es un tipo de cromosoma. Hay otro tipo de cromosoma que se conoce como el cromosoma submetacéntrico. Yo voy a tomar como ejemplo este. Vuelvo aquí a repintar el centrómero, ¿sí ven? Pero fíjense que ya aquí en este cromosoma, la región inferior, ¿cierto? O la cromátide inferior, es ligeramente más grande que la superior. ¿Ven? Este tipo de cromosoma se conoce como submetacéntrico. Es un cromosoma submetacéntrico. Y repetimos que tiene una región superior ligeramente más pequeña que la región submetacéntrico, que es la región inferior. Bien, y existe un tercer tipo de cromosoma, que es diferente, que se conoce como los cromosomas de tipo acrocéntrico, que son estos que estamos viendo acá debajo, ¿cierto? Si yo repinto aquí la posición del centrómero, vamos a ver que hay una pequeña porción en la parte superior comparada con la región inferior. ¿Ven? Este tipo de cromosomas se conocen como cromosomas acrocéntricos. Entonces, esos son los tres tipos de cromosomas que tenemos en la especie humana. Cromosomas acrocéntricos. Existe un cuarto, pero repito, no está en nuestra especie, que se conoce como los telocéntricos. Yo lo voy a dibujar aquí para que ustedes se hagan una idea. Un cromosoma telocéntrico sería un cromosoma que únicamente tiene la cromátide inferior, no hay ninguna región superior. Estos son los cromosomas de tipo telocéntrico. No están en nuestra especie, lo podemos encontrar, por ejemplo, en varias especies de naturaleza. Por ejemplo, las ratas tienen este tipo de cromosoma de tipo telocéntrico. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a los tipos de cromosomas. Fíjate que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, ¿verdad? Y cada uno es portador de una cantidad de genes específicos que determinan rasgos o enfermedades. Algunos de los genes que están allí siguen el patrón mendeliano, que es el que estamos hablando en el día de hoy, y otros siguen el patrón de tipo no mendeliano. Bien. Hablemos en lo que tiene que ver con respecto a ya las leyes que Mendel aportó, ¿cierto? Las famosas leyes de Mendel. Algo que quiero, antes de entrar a hablar de las leyes de Mendel, que de pronto la vi en el bachillerato, ¿cierto? Pero bueno, la vamos a volver a ver para poderlas. Es que, a ver, Mendel le pasó algo muy particular, ¿sí? Recuerden que Mendel era un monje, ¿sí? Pues cuenta la historia de que era un monje. Y obviamente en esa época la iglesia